Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda con mucho gusto Arturo Vallejo Casanova a través de www.queretarotv.com. Saludo con mucho gusto al maestro Evaristo Martínez Clemente. Evaristo, ¿cómo estás? Buenas noches. Arturo, muy buenas noches. Un placer nuevamente y buenas noches al auditorio. Bueno, pues hoy es un programa muy especial. Iniciamos el 5 de abril en esta etapa del programa Enlace durante el proceso electoral, durante las campañas, que el día de hoy, miércoles 3 de junio, concluyen las campañas electorales. Hay días de asueto, días de guardar para los candidatos, para los diferentes partidos políticos, y bueno, viene una etapa de reflexión, también agradecer mucho a las personas que nos dieron su confianza de seguirnos a través de internet. Y bueno, Evaristo Martínez Clemente, ¿qué te parecieron estas campañas electorales? ¿Cuáles fueron las características principales que notaste, sobre todo de la campaña del gobierno del estado de Querétaro? Bueno, decir, Arturo, que fueron campañas distintas a lo que habíamos visto. Esta particularmente, y desde mi punto de vista, ni siquiera yo le llamaría una campaña de contraste, ¿no? Sino en realidad de guerra sucia, de estar denostando, de estar calumniando, muchas situaciones ahí de sospecha, de complicidad, en fin, la falta de aclaración de algunos puntos en términos de las propuestas de los candidatos, en fin. Ciertamente me parece que también fueron campañas que no lograron prender al principio, que hubo necesidad de que cada uno de los candidatos al gobierno del estado replantearan sus estrategias. Esta insistencia inicial del candidato de la coalición, Roberto Loyola, de la queretanidad, en la que insiste en un estado, yo digo, caracterizado por la migración. En fin, me parece que acudir a esta situación de un tanto cuanto aldeana, del privilegiar lo queretano, me parece que no le dio muchos puntos. Me preguntas del gobierno del estado, sin embargo, por ejemplo, también en algunos aspectos caracterizada, por ejemplo, por la ocurrencia, por la improvisación, el tema ahí del candidato del PRI al municipio de Querétaro, con lo del predial gratuito. Manuel Pozo, que la verdad es que más se vio como una buena broma, como una buena ocurrencia, que como una propuesta seria, una política pública responsable, en fin. Me da la impresión que, salvo algunas excepciones, Arturo, los candidatos a diputados no lograron prender. Cuando se les dejó ver, cuando se dejaron sentir en sus campañas, fue generalmente cuando apoyaban o cuando se presentaban o cuando acompañaban los actos de campaña de los candidatos a gobernador o a presidentes municipales, específicamente caso de Corregidora, el Marqués de Querétaro, de tal suerte que, bueno, también yo no sé si eso va a tener algún impacto. Me preocupa decírtelo, el asunto de esta campaña mediática de anulación del voto a propuesta en razón de esta sensación de hartazgo que se da entre la buena parte de la ciudadanía. Yo no la comparto personalmente. Me parece que la democracia, para fortalecerla, para revitalizarla, para mejorarla, para reencauzarla, requiere sin duda de la participación ciudadana. Y ahí creo yo que el voto nulo o la anulación del voto, ni mucho menos la abstención, son una buena alternativa, ¿no? Coincido contigo, Evaristo Martínez Clemente, auditorio, considerablemente en que se ha privilegiado en esta campaña, lamentablemente, la guerra sucia, la difamación, la calumnia, el golpeteo en los medios de comunicación, en algunos de los llamados tradicionales, entre comillas, pero también hay dos fenómenos que yo creo importante que hay que destacar. Uno de ellos es el valor que hoy tienen las redes sociales a través del Twitter o del Facebook, donde ahí el ciudadano sigue a los candidatos, pero también hace opiniones y también externa o hace extensivo el comentario de la campaña, los promocionales, los spots, y hace una especie de binomio entre candidato y ciudadano en las redes sociales con quienes simpatizan.
Coincido en que la guerra sucia llegó a su límite, lamentablemente, en Querétaro, y que esto desató inclusive esa confrontación tan notoria entre brigadistas, Sí, donde claro. golpean a un joven, Edgar, de tan solo 16 años, ahí enfrente de la Alameda, por brigadistas del Partido Revolucionario Institucional, lo agreden. En el Marqués En también. el Marqués ha habido una serie de confrontaciones entre brigadistas porque los candidatos, algunos de ellos y algunos partidos políticos, le apostaron a la denostación, a agudizar el proceso electoral, al hacer ver al malo, al peligroso, al que no es conveniente que llegue al gobierno del estado de Querétaro, y eso llevó a polarizar, a radicalizar, creo, a muchos sectores de la ciudadanía que no querían ver esta campaña, que creo fue excesiva. No midieron las consecuencias de la guerra sucia y hoy tendrán que pagar, sin duda, creo, el fenómeno del boomerang. Estos dos aspectos creo que son vitales e importantes, Evaristo, cuando llevan los partidos y los candidatos la propuesta ante organismos empresariales, universidades. Bueno, se saludan con mucho respeto, en los debates también tratan de platicar de las propuestas, se dan algunos señalamientos, pero por abajo creo que polarizaron tanto al ciudadano, tanto a los brigadistas, a los militantes, que hoy hay una ciudadanía irritada, inconforme con lo que fue este proceso electoral, sin duda inédito en Querétaro, y tan complejo es que el día de hoy se manejan ciertas ventajas en las encuestas, en algunas a favor de Pancho Domínguez Servién y otras en caso de empate, y en otras a favor de Roberto Loyola. Sin duda, creo que esos dos fenómenos fueron los que también fueron detonante en la campaña electoral, Evaristo Martínez Clemente. Sí, tienes toda la razón, sobre todo en la parte de las redes sociales o de este espacio como medios alternativos. Me parece que sin duda jugaron y van a jugar, pueden ser determinantes, Arturo, porque además de lo que tú ya has mencionado, también reconocer que, si bien es cierto, fue un instrumento, una herramienta que se utilizó hace 6 años, también en la elección de gobernador en el estado, no tenían el impacto y el empuje que ahora tienen en esta época. Y además estamos hablando de un usuario ahí, lo dices bien, un elector más interesado, más informado, por lo menos con una intención de participación mucho más sólida que de repente quienes consumen o quienes revisan los periódicos impresos, los medios tradicionales, como les hemos dado en llamar. Y ahí, ese me parece, Arturo, que también es otro tema que se dio durante las campañas. No solo esta actitud que asumieron los medios de comunicación tradicionales en el estado, que ya la venían manifestando a raíz de prácticamente todo el sexenio, esta situación de que Querétaro era la felicidad plena, era la Suecia mexicana, en fin, y creo que las campañas trajeron, no sé si coincidas conmigo, quitaron este velo, desenmascararon la situación, por lo menos en el tema de seguridad que vive la entidad. Se atrevieron, la gente denunció, también hubo el atrevimiento de señalar el mal funcionamiento del sistema de transporte público en el estado, particularmente en el municipio de Querétaro, en la zona metropolitana, temas que aunque estaban latentes ahí y eran secretos a voces, prácticamente no aparecían en los medios de comunicación. Y que bueno, las campañas vinieron a darles voz, a darles luz a estas zonas oscuras en materia de información en la que habíamos estado durante buena época de este sexenio, de este sexenio que está prácticamente a meses de terminar, de concluir. Y bueno, creo que habrá que revisar también otra vez este binomio entre gobierno y medios de comunicación. Esta relación creo que se tiene que replantear
no pueden seguir siendo correas de transmisión los medios de comunicación, no pueden ser los voceros, los boletineros, sino se tiene que hacer un periodismo serio, un periodismo objetivo, crítico, y se vale, yo soy un convencido de que se vale tomar partido, pero siempre haciéndose responsable de la posición que como medio de comunicación se tiene, ¿no? Sí, porque también Evaristo Martínez Clemente, auditorio, el tema de la inseguridad, como bien lo mencionas, en las encuestas se refleja que es la principal preocupación de la mayoría de los queretanos, el tema de la inseguridad, que sabíamos que se venían presentando robos a casa habitación, que se venían presentando los asaltos a transeúntes, también los desaparecidos, que es un número importante. Sí, claro. Que ha habido manifestaciones de los familiares, y el tema también que tiene que ver con la inseguridad es de que no se decía el número, la cifra, las estadísticas, y se trataba, como bien lo dices, de bajar la atención en los medios de comunicación tradicionales. El otro tema, coincido completamente contigo, Evaristo, fue el detonante, la falta del proyecto de Red Q que se visualizaba que iba a funcionar, no fue así. El ciudadano tarda más en llegar a su domicilio, las rutas no son las adecuadas, se invirtieron millones y millones de pesos en este proyecto y el ciudadano común está irritado, además de otro tema que le pudiéramos sumar, Evaristo, las inundaciones que en esta época vienen a demostrar la poca inversión que se ha dado para poder tener una ciudad que no se inunde, que no sea la Venecia del Bajío. Esos temas creo que también fueron detonantes dentro de esta campaña electoral. Coincido totalmente contigo. Sí, porque de repente cuando se hace la evaluación de las campañas, se dice siempre los mismos planteamientos, las mismas propuestas, no nos dicen cómo. Efectivamente, coincido, de repente son campañas ya muy dirigidas hacia la mercadotecnia más que hacia plantear y proponer y poner sobre la mesa de discusión políticas públicas que pudieran estarse pretendiendo implementar. En fin, sí es cierto que en buena medida las campañas pueden adolecer de eso, pero también esta otra cara, esta otra posibilidad que dan las campañas electorales de hacer señalamientos, yo digo, de poner luz, de poner la lupa sobre algunos temas de los cuales relativamente no se abordan en la vida cotidiana, cuando estamos en una situación fuera de este periodo de promoción política. Y bueno, pues descubrimos, o más bien los medios de comunicación tradicionales, insisto, se dieron la oportunidad de descubrir esos temas de los que solían no hablar, ¿no? El gran proyecto que suponía Red Q, pues Arturo, simplemente si recapitulamos, nos damos cuenta que que está por concluir un sexenio donde se dijo mucho, se le promocionó mucho, el gobernador mejor evaluado, Querétaro no pasa nada, en fin, y a la luz, en una revisión muy rápida, nos damos cuenta que con pocos proyectos en realidad exitosos, Red Q, el megaproyecto, se vino abajo, las campañas lo evidenciaron. El tren rápido, aunque era un proyecto federal principalmente, pues ahí está por los suelos, no tiene, ya ni siquiera se le ve en el mediano plazo como una buena alternativa. La carretera hacia la sierra también se queda inconclusa, se queda a medio camino. El tema de la seguridad, sin duda, se ha evidenciado que no hay tal, que si bien es cierto, no es la misma situación que se ve en Tamaulipas, en Michoacán, en fin, pero tampoco creo que podríamos conformarnos con allá están peor, ¿no? Me parece que no sería por ahí. Y en ese sentido, me parece que las campañas nos dan un saldo relativamente favorable en términos de que el diagnóstico que se presenta nos permite darnos cuenta de que algo está pasando y algo que hay que atender y que hay que buscar la manera de revertir. También, Evaristo Martínez Clemente, el tema de la autoridad electoral es preocupante, es delicado. Creo que fue un proceso lleno de demandas, lleno de señalamientos entre los partidos y los candidatos, una autoridad que poco se vio inmersa para tratar de tener una civilidad en los actores políticos
a nivel estatal principalmente, aunque los medios de comunicación le apostaron también algunos a desestabilizar el proceso electoral con guerra sucia, con difamación, con calumnias, pero creo que la autoridad electoral deja un mal sabor de boca. Esperemos que el domingo 7 de junio realmente cumpla con el cometido. Se ha judicializado eminentemente este proceso electoral entre demandar al adversario, a la propia autoridad electoral, tacharla de imparcial, de inequitativa, de estar tendida o de tender puentes hacia el Partido Revolucionario Institucional o al gobierno del Estado, y que no da una defensa al equilibrio justo de la campaña electoral, privilegiando, por ejemplo, el diálogo entre los actores. Reitero, no se cumplió el pacto de civilidad, que fue solamente un chiste, una broma de muy mal gusto, y creo que estos consejeros electorales, después de este proceso, estarán sus días, creo, contados. Creo que carecen de la credibilidad y la capacidad para continuar al frente de este proceso electoral, pero bueno, esperemos que en la etapa final sepan llevar y conducir el proceso el día de la jornada electoral en condiciones óptimas. Sí, el tema, tú lo sabes, quienes hemos pasado por organismos electorales, sabemos de la importancia y de la relevancia que tiene la organización de las elecciones para dar certeza, dar certidumbre, garantizar que al final del día el resultado será respetado. Y en ese tema, Arturo, sin duda, creo que también, lo dices bien, queda evidenciado el hecho de que no puede improvisarse, de que no puede estarse reinventando, de que la legislación, los ordenamientos, la normatividad electoral está ahí y que simplemente su aplicabilidad puede quedar en manos de cualquiera. Me parece que no es así, que hay una cuestión de operatividad, que hay una cuestión inclusive de seguridad, de conocimiento, de experiencia, como para poder salir y señalar, si me permites la analogía futbolera, de marcar la falta y de saber en qué momento sacar la tarjeta, en qué momento dejar jugar, dejar que los actores se muevan con toda tranquilidad, y cuando hay que acotar esta situación, ha tenido que ser el Instituto Nacional Electoral el que ha tenido que venir a sancionar al candidato de la coalición, multarlo por no presentar, no acreditar el gasto de su precampaña. Y la autoridad local, por más que se presentaron, lo vivimos hace un par de semanas, por más que se presentaron denuncias, se presentaron pruebas, en fin, siempre la salida era de carácter legaloide, era de buscar la manera de evadir su responsabilidad, al grado de que hace un par de semanas se provocó una situación ahí medio ríspida en la sesión de Consejo General. La autoridad no puede ser parcial y tiene que tener solidez, tiene que tener un sentido de responsabilidad. Se están jugando varias cosas y estamos hablando finalmente del respeto de la voluntad popular, de la voluntad ciudadana, y me parece que no es por supuesto no es un tema menor, ¿no? Bueno, pues hoy es día miércoles 3 de junio, hoy concluyen las campañas a las 00 horas. El domingo 7 de junio, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, se podrá acudir a votar por los candidatos al gobierno del Estado de Querétaro, de las 18 presidencias municipales, de las diputaciones locales. Evaristo Martínez Clemente, creo que parte de lo que hicimos durante esta etapa en el programa Enlace fue generar conciencia crítica, también tratar de aportar algo a los ciudadanos y despertar conciencia para poder ir a votar libremente el domingo 7 de junio. Nosotros esperamos que asistan un número importante de ciudadanos a este compromiso cívico de responsabilidad, no vender el voto, no dejar que alguien amenace para votar por tal o cual partido político. Creo que la ciudadanía de Querétaro se encuentra en una etapa de madurez tal que ya sabe quién tiene la guerra sucia, quién trae el mejor proyecto, pero también si trae un buen proyecto, también cuáles son sus limitaciones. Es decir, hay un voto que ya tiene mucha conciencia de cuál es la diferencia entre uno y otro candidato. Sí, sin duda. Y yo, déjame decirte, Arturo, que no coincido en esta parte que se ha mencionado
Ciertamente no estamos hablando de una ventaja abrumadora que tenga cualquiera de los dos candidatos, pero tampoco diría yo que estamos frente a una elección de empate técnico. Me parece que en las últimas semanas se ha ido dando cierta ventaja, se ha ido evidenciando y se ha demostrado por parte del candidato a Acción Nacional, lo digo claramente y de manera muy abierta. Me parece que no me lo preguntas, pero mi pronóstico es gana Pancho Domínguez la gubernatura, y creo que con un amplio margen. No soy de los que piensa que la elección vaya a estar cerrada. O sea, cerrada para lo que se pudiera estar pensando 2 o 3 puntos. Creo que no será así. Creo que estará muy por encima de ese porcentaje. Y porque lo dices atinadamente, la sociedad queretana ha cambiado. La ciudadanía ya no es la misma y desafortunadamente algunos viejos políticos siguen recurriendo a las mismas estrategias que quizá antaño les funcionaron, pero ya no es esa situación, y me parece que va a quedar evidenciado. Ojalá y no se acuda a estas prácticas deleznables de la compra, la coacción del voto, en fin, porque creo que se va a quedar demostrado, Arturo, que estas ya pasaron a mejor época. Sin duda, falta fortalecer a la ciudadanía, falta una labor de educación cívica, de construcción de ciudadanía, pero tampoco estamos todavía en el siglo pasado. Bueno, y también es de reflexionar el papel de los partidos políticos y los candidatos que se prestan lamentablemente a este tipo de acciones como la guerra sucia, la difamación, pero también a la compra, la coacción del voto, y que bueno, ellos deben de madurar también, porque el ciudadano ya sabe realmente a qué le apuesta cada partido político y cada candidato. Nosotros despedimos esta etapa de este programa Enlace a través de www.queretarotv.com. El 5 de abril iniciamos este proyecto. Hoy concluye con el cierre de las campañas electorales. Estaremos al pendiente, estaremos comentando posteriormente. Yo agradecer infinitamente todo el apoyo, los comentarios, la disposición del maestro Evaristo Martínez Clemente. Evaristo, muchas gracias. No, al contrario, Arturo, gracias a ti. Por supuesto, gracias también a Cano, que nos dio esta oportunidad de compartir el espacio, de abrir este espacio, porque finalmente pues son estos medios alternativos los que creo que poco a poco están empujando y están en posibilidad de renovar el periodismo, de renovar los medios de información en el Estado. Son una buena alternativa, y Arturo, pues muchas gracias por la invitación y gracias por la paciencia. Al contrario, muchas gracias a Evaristo Martínez Clemente con sus comentarios durante estos días de campaña electoral en este programa Enlace, y así como él hace la referencia, gracias a Carlos Eduardo Orozco Vega, Cano, director de queretarotv.com, que nos hizo la invitación para, reitero, humildemente desde nuestra trinchera, con nuestros comentarios, nuestro punto de vista, nos podemos equivocar, claro, dar una oferta periodística diferente, un periodismo libre, un periodismo crítico que tal vez no se ve en los medios tradicionales, en algunos lamentablemente apostándole siempre pues al embute o al chayo. Aquí buscamos generar conciencia, buscar la participación de todos. Muchas gracias, se despide de ustedes Arturo Vallejo Casanova. Gane quien gane el domingo 7 de junio, sin duda que no pierda Querétaro. Gracias, hasta luego.